Muy bien, estamos aquí nuevamente. Vamos a continuar con la explicación de la interfaz, la navegación dentro de este software, ¿de acuerdo? Antes de empezar, quiero explicar también, por ejemplo, que la interfaz que tenemos aquí, nosotros la podemos modificar, ¿de acuerdo? Podemos cambiar su apariencia. Como dije, yo recomiendo que trabajen con el visor estándar que tienen por defecto, que viene ahí. No, yo no lo modifico mucho porque es un tema de costumbre. Así que yo les sugiero que trabaje con la ventana que viene por defecto. Aunque si quisiera modificar, tiene en la parte superior aquí. Como ven, tenemos opciones que me permiten cambiar la distribución de mis herramientas, como está compuesto, ¿no? De manera un poco más simplificada, donde te muestran todas las opciones, pinceles y brushes con accesos directos. Bueno, en fin, hay muchas opciones. Yo recomiendo que al inicio no toquen eso, al inicio no lo modifiquen. Ya cuando manejen un poquito más el programa, cuando estén explorando el programa un poco más, se pueden dar la libertad de modificar el interfaz a su gusto, como ustedes quieran. También hay una manera de personalizar completamente la interfaz, donde yo puedo incluir mis botones, modificar mis botones personales, no los predeterminados, se puede hacer eso. Pero como dije, estamos ahorita tratando de entender cómo funciona el programa y qué es lo que yo necesito para empezar a esculpir. Lo demás me parece por el momento todavía no tan importante, ¿no? Entonces voy a regresar a la parte estándar, como ven acá, de la manera por defecto como viene mi ventana, como lo están observando. También tienes acá una opción que te permite cambiar colores, como puedes ver. Eso sí creo que ayudaría a algunos por un tema de la visión, tal vez, ¿no? Podría ayudarles quizás. Para mí, en realidad, eh, me funciona bien como viene por defecto, ¿de acuerdo? ¿Qué sería este que está aquí? Bien, entonces ya tenemos aquí nuestra ventana estándar del ZBrush, nuestros botones, como ya expliqué, mi documento, mi espacio de trabajo, mi columna principal de modificadores y mi columna vertical donde está mi paleta, mi brush, están mis alfas y demás, ¿no? Lo primero que quiero que aprendan a hacer es lo siguiente. Voy a reiniciar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se reinicia el programa? ¿Cómo se resetea este programa? Se ingresa a la ventana de preferencias, reiniciar ZBrush, le pone sí y prácticamente ha reseteado, ¿no? Cualquier archivo que tengan abierto es de esa manera como el programa resetea, vuelve a su estado principal. Entonces, voy a crear un archivo para empezar a explicar la navegación. Entonces, para esto necesito un archivo que esté dentro del espacio de trabajo. Por el momento, como ven, no tengo nada, está vacío. Voy a crear un modelo por defecto, voy a abrirlo, entramos a Lightbox, voy a ingresar a la opción que se llama Tool y aquí tengo varios modelos. ¿Ok? Voy a seleccionar este segundo personaje que es un soldado, es un demo, voy a hacerle doble clic, ¿ok? Cierro el Lightbox y voy a hacer clic en la ventana, clic izquierdo y arrastramos. Y como pueden ver ya tengo el modelo dentro de este espacio 3D. ¿Ok? Importante, una vez que tengan el modelo creado, de lo que estamos haciendo ahora, el modelo que he creado por defecto de Lightbox para la navegación, inmediatamente tienen que activar este botón que se llama Edit, el que está aquí, o con la tecla T en su defecto. ¿Por qué? Porque si yo no activo este botón Edit y hago clic nuevamente, se van a crear como copias superpuestas una y otra y otra y otra y otra y otra. ¿Ve? Entonces, al estar creando nuevas copias, ninguno de ellos me permite su edición. O sea, edición quiero decir que no lo puedo deformar, no le puedo agregar volumen, ni quitar volumen, ni nada. ¿Por qué? Porque no está en modo edición. Entonces necesitamos que este archivo que estoy trabajando, en este caso este personaje, me permita ser editado. Y para que me permita ser editado, ¿de acuerdo? Tiene que estar activo este botón. Pero como ya tenemos prácticamente el documento
sucio, por así decirlo, necesito limpiarlo nuevamente. Y para esto lo que tienen que hacer es control N, ¿ok? Control N, y nuevamente tienes el documento limpio. Como ya tienes en la ventana que ya le dijiste al programa que vamos a crear este personaje, está activo dentro de esta ventana tool. El soldado está activo aquí. Cuando yo voy a preferencias y pongo reiniciar, se va a borrar completamente, no existe nada acá. El tool es, como te das cuenta, el tool ahorita te permite guardar archivos, abrir archivos, importar, clonar y demás, ¿no? Y tiene botones principales de pintura, de deformación, pero no tiene ningún operador. ¿Por qué no tenemos aquí ningún operador, ningún modificador? Porque no tengo nada creado. Aquí tiene que visualizarme un objeto, un modelo, para que recién diga que tiene opciones de deformación o de modificación. Creamos un archivo, doble clic, se activó, ¿de acuerdo? Entonces cerramos el Lightbox, ya tenemos el documento. Creamos en la ventana, ¿ok? Activamos modo Edit y listo. Entonces, ahora sí, el modelo, estas opciones ya pueden afectar si es que yo quisiera ver algunas alternativas de modificación. En estos momentos todavía, porque no estoy tratando esta ventana, solo quiero indicar que estos se activan cuando tienes un modelo que vas a trabajar, ¿no? Cuando tengas un personaje que esté en modo editable. Entonces, voy a explicar las herramientas de navegación. Las principales herramientas de navegación son las que tenemos en la parte derecha, esos tres botones más importantes que me permiten manipular el objeto dentro del espacio. Por ejemplo, tienes la opción que se llama Zoom, que está aquí, haces clic sostenido y mueven el mouse y tienes una especie de zoom. Tienes también el botón de paneo que te permite hacer un movimiento en el eje X y Y únicamente, no en Z, solamente X, Y. El zoom, Z, X, Y, aquí. ¿Ok? Luego tienes la opción de rotación. Clic sostenido, mueves el mouse y tienes la opción de rotación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos las tres funciones principales de navegación de todo programa 3D que debe contener, que es mover, que es rotación y hacer zoom, ¿no? Dentro de mi espacio de trabajo para yo poder controlar mejor mi modelo que voy a diseñar. Entonces, ahora, estas tres opciones que son importantísimas, ¿de acuerdo? Se pueden manejar con el teclado sin necesidad de ingresar a estos botones o haciendo clic sostenido. ¿Cómo funciona, por ejemplo? Si yo presiono Alt más clic sin soltar el mouse y muevo hacia el lado izquierdo o derecho, ¿de acuerdo? Se puede manipular, ¿no? La opción que se llama Move, ¿no? Que es un paneo XY. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hago zoom con el teclado? Bueno, lo mismo es Alt, clic sostenido, se tiene que soltar el Alt, soltamos el Alt y muevo el mouse. ¿No? Repito, Alt y clic, muevo sin soltar ninguno, estoy haciendo un movimiento en XY. Quiero hacer un zoom, suelto el Alt, muevo el mouse y listo, ¿no? Ya tengo un zoom. Y la rotación en realidad es bastante sencilla. Lo único que tienes que hacer es clic en un espacio vacío en cualquier lugar, ¿no? Menos en el modelo porque ahí no lo rota. Tiene que ser un espacio vacío y puedes rotarlo de la manera que tú quieres, como lo pueden observar ahí. Entonces, esta es las principales funciones de manipular un objeto. Alt y sueltas, mueves el mouse, ¿no? Rotación. Entonces ya tenemos ahí nosotros
la función de navegar, ¿no? Dentro del espacio 3D que tenemos aquí. Ahora, otras funciones que deben aprender inmediatamente es, por ejemplo, si estamos haciendo un zoom, estoy haciendo un paneo y el modelo se perdió por ahí, tenemos esta opción que está aquí que se llama Frame, que lo que hace es un ajuste hacia la ventana que está hacia el documento. Hacemos clic, automáticamente el modelo se va a centrar en tu ventana, en tu documento. Entonces, lo mismo repito, hacemos esto, ¿ok? Si no es frame, solamente presiono la tecla F, como lo pueden ver ahí, presiono F y listo. Nuevamente el modelo está centrado. Entonces, estas son las funciones básicas que tienen que conocer para que ustedes puedan sentirse cómodos, ¿no? de que están trabajando. Lo demás, créanme, con toda seguridad, que son herramientas que son es bastante intuitivo, ¿no? El manejo de un pincel. Es como trabajar con plastilina, es como trabajar con arcilla. Por aquí tengo una plastilina. Acá tengo unos modelos que estoy haciendo también. ¿Okay? Y bueno, es como una plastilina, como pueden ver. Entonces, el programa en sí no es un programa complicado de parámetros, no estás poniendo valores, no estás poniendo, por ejemplo, no se utiliza programación ni nada de esas cosas. Es un programa muy artístico, muy plástico, donde uno puede modificar, puede quitar, puede agregar, puede moldear cosas, ¿no? Así que lo importante que vayamos aprendiendo desde un inicio es cómo es que está funcionando la interfaz, navegaciones importantes, como vemos acá, ¿ok? Entonces, repetimos nuevamente. Tenemos aquí lo que es la herramienta de navegación, frame, mover y demás, con la tecla, ¿ok? Con los teclados acceso directo, Alt, ¿no? Clic y rotación. Ahora, también es muy importante saber que, por ejemplo, yo puedo hacer snaps con el modelo respecto al documento. ¿Snap qué quiere decir? Snap quiere decir hacer una restricción de vista del modelo hacia mi documento. O sea, cómo yo lo quiero ver. Si quiero que esté frontal, completamente lateral, vista desde planta, ¿no? O vista posteriormente, ¿no? Por ejemplo, el modelo que está aquí, si ustedes lo ven, lo tengo a modo 3/4. Correcto. Pero si yo presiono, perdón, si yo lo roto más o menos frontal, lo estoy moviendo y aproximadamente pienso que está exactamente de manera frontal. Puede ser que sí o puede ser que no, no sabemos con exactitud. Entonces, para poder hacer eso, lo único que tienen que hacer es presionan Shift, haces clic en un espacio vacío y movemos el mouse con un clic izquierdo, automáticamente el modelo se ha centrado. Por ejemplo, nuevamente lo pongo por aquí. No está a 3/4, presiono Shift, hago clic, automáticamente se ha puesto frontal. Eso es un snap. Lo único que tienen que hacer es ponerle aproximadamente al lado que ustedes quieran, en este caso lateral, presionan Shift y listo. Ya tenemos la vista lateral, exacta, ¿no? Ponemos la vista desde planta, lo mueves un poco, presionas Shift y ya tienes completamente la vista de planta. Es como los programas 3D que tienen la vista front, la vista left, la vista side, ¿no? Y la vista perspectiva. En este caso la perspectiva es todo esto. En este programa, como otros programas 3D, no se dividen las vistas, es únicamente una sola vista, pero tienes justamente para eso los snaps que te permite, ¿no? Ajustar a la vista que tú quieras. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Bien, hasta aquí estamos. Continuemos en el siguiente video. No quiero que sea muy extenso los videos para que no se aburran mucho, ¿no? Así descansan un poco y en el siguiente video pueden seguir llevando los tutoriales, ¿de acuerdo? Hasta aquí hemos visto cómo crear el objeto, qué es lo que tenemos que tener en cuenta, el modo edición, la ventana que se activa inmediatamente, bueno, paneles de color, de distribución y las herramientas de navegación básica que es mover, rotar, hacer zoom y hacer un centrado, ¿no? Y finalmente el zoom, ¿ok?
que esto era importante, el snap, repito. ¿Ok? Entonces, nos quedamos ahí y continuamos en el siguiente video.